Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Vayamos a nuestro tema, Santi, de hoy, que claramente tiene que ver con cosas que fueron sucediendo durante la semana y cosas que venimos hablando muchísimo en Fuerte al Medio, incluso recordando algo que dijo Agus Espada, ni bien había ganado este gobierno, que tenía que ver, ojo, ¿no?, con esto de ya no ir contra los medios en términos de poder, gubernamentales y demás, sino contra periodistas. Y son escenas que cada vez se intensifican un poco más y cada vez aparecen más seguido, ¿no? Exactamente, escenas de mileísmo explícito, absolutamente. Cuando uno mira un acontecimiento que sucede para o a través de los medios de comunicación masivas, los tradicionales, difiere mucho la cuestión si pone el foco en los actores de la acción o en cómo son leídos esos acontecimientos en los medios, en realidad más que leídos, representados, ¿no? Entonces, nosotros vamos a salir de la trampa que proponen incluso los medios tradicionales que han reaccionado frente a estos ataques de un modo tradicional, que es observarlos como un ataque a la libertad de prensa, lo cual implica un reduccionismo del concepto, ¿no? La libertad de expresión es el concepto que nosotros trabajamos aquí y que nos parece más amplio y más inclusivo, porque reducir estos ataques a la libertad de prensa implicaría pensar que solo es la prensa o los medios los atacados, y a mí me parece que es un tanto más grave. Pero bueno, igualmente en la columna de hoy relevaremos también cómo han sido observados por el sector profesional, si querés, este tipo de ataques. Pero lo cierto es que, como vos bien marcabas, en el último Fuerte al Medio de 2023, Agustín decía que a Milei no le interesaban los medios de comunicación, sino los periodistas. No le interesaban, lo planteaba en términos no de interés relevante, de actualidad, de dónde operar, de dónde intervenir. Realmente Milei es, entre muchas otras cosas, un personaje más mediático y más mediatizado. Sucedió primero que en otros lados, a través de los medios de comunicación. Uno podría decir que desde su gestión se apoya en las plataformas y las redes, más que en los medios, más allá de algunas presencias que tiene en los medios de comunicación, sobre todo en conversaciones amistosas con algunos periodistas. Daremos cuenta de eso también en algunos minutos. Pero lo cierto es que parecía que el interés, el foco de los medios como otredad, como interlocutores, no era tan significativo como el de los periodistas. No como interlocutores, porque si hay algo que no hace el presidente es dialogar, argumentar o intercambiar opiniones, sino son los periodistas y las periodistas actores de su interés en términos de, casi podríamos decir, de destino de sus ataques, en realidad, ¿no? Como foco o blanco de sus ataques. Está bueno esto que marca Santi, porque es cierto que un presidente podría posicionarse tranquilamente en términos argumentativos, ¿no? Como justamente para poder debatir sobre alguna idea, sobre algún asunto, sobre alguna acción específica. Sin embargo, acá lo que vemos es un ataque directo, no es argumental. Exactamente, es una serie de ataques directos, te diría, no un ataque directo, sino que desde su asunción el presidente lleva adelante una serie de ataques sistemáticos, ordenados y ad hominem. Incluiría este tercer concepto o esta tercera categoría, que en realidad justifica y le da entidad a aquel planteo original de Agustín del que nos aferramos para hacer la columna. No hay una serie de argumentaciones ordenadas para debatir, por ejemplo, lo que piensan algunos periodistas del desarrollo de la economía, hacia dónde va el país, o cómo está resultando el plan A, B o C, sino que en general las argumentaciones son ad hominem, es decir, son en contra de las personas, y no son argumentos, sino que son ataques enfocados en algún tipo de distorsión de alguna característica personal de el blanco en cuestión, porque en general son ataques unilaterales. Algunos periodistas eligen ser más toreros que toros y lo dejan pasar, otros se preguntan si deben hacer algo al respecto y otros se plantan de cara porque tienen alguna espalda un poco mayor. Me refiero, por ejemplo, no sé, en el último de los casos a Jorge Lanata, que dijo: yo no le voy a permitir que me basuree de esta forma, al próximo insulto le inicio una demanda. Pero no todos son Jorge Lanata, ni tienen esa espalda. Algunos deciden responder más o menos
de manera argumentada. María O'Donnell, que suele ser blanco de ataques, lo hace, y otras deciden no interactuar, como por ejemplo María Laura Santillán. Digo por pensar en ejemplos diferentes. Lo cierto es que lo que observamos es una serie de ataques sistemáticos, ordenados y ad hominem, de desagravios personales contra periodistas, en general mujeres. Hay varones afectados por esta cuestión, pero la mayoría abrumadora son mujeres, no solo son mujeres, y ahí podemos hacer una lista que empieza casi en orden cronológico por el momento de aparición de los ataques, desde Silvia Mercado, que recibió ataques y críticas muy potentes a partir de su planteo en torno a lo que había sucedido con las mascotas del presidente cuando iban a ser trasladadas a la residencia de Olivos, hasta María Pauta Santillán, que es el modo supuestamente jocoso con el que el presidente Milei se refirió a la periodista de Infobae y La Nación Más. Es particular porque el presidente tiene una excelente relación con algunos periodistas de esa señal, de hecho son en parte integrantes de lo que podríamos identificar como su estrategia de difusión, las conversaciones con algunos periodistas de esa señal, que también trabajan en la radio del Observador. Me refiero a Luis Miguel Majul, a Horacio Cava, a Trebuch, pero también son destinatarios de críticas muy, muy, muy potentes y significativas otras periodistas de la señal, como es el caso de María Laura Santillán. Insisto entonces, estamos hablando de ataques a periodistas y no a medios. En el caso de La Nación, encontramos evidencia empírica de esta afirmación. No se pelea con las empresas, no se pelea como hacía el kirchnerismo con hashtag el rol de los medios, sino que la discusión está basada específicamente en personas. Ahora bien, esos ataques no se agotan allí, ni siquiera, no solo en esa lista breve que dimos de nombres, hay muchos más. De hecho, por ejemplo, es particular que algunos medios y o periodistas que se han reconocido como militantes del kirchnerismo o muy cercanos al kirchnerismo, pensemos en el Destape o en Roberto Navarro, por ejemplo, no han recibido críticas así tan puntuales y marcadas, al menos no que yo recuerde, por ahí alguien lo recuerda y me corrige, ni tampoco periodistas que han hecho periodismo, trabajo de investigación significativo, y que han expuesto algunas medidas muy nocivas para la vida de las personas de este gobierno, como por ejemplo Adil Jalad, que fue el que llevó adelante aquella investigación que derivó luego en la causa por los alimentos que no entrega el Ministerio de Capital Humano. Entonces, eso, insisto, sostiene esta tesis de enfocarse en periodistas y no en medios. Pero ese conjunto de ataques sistemáticos, ordenados y ad hominem, no se agota en las figuras de periodistas, en esa lista que dimos, sino que también se expande a otra profesión, los economistas, ¿no? A quien suele referir como econochantas. Y en algunos casos son planteos de agresiones porque sí, y en otros casos ponen a discutir análisis específicamente que hace o bien el presidente en su conjunto y luego salta a la jauría de trolls, o bien directamente lo hace la jauría de trolls. Eso es lo que le pasó a Marina del Poyeto, que firmó ayer en el diario La Nación una columna que más que de análisis político explicaba qué le está pasando a los consultores cuando difunden análisis que no están de acuerdo o en la línea con lo que difunde el presidente. Entonces, en esta línea, esta primera arista de los ataques sistemáticos ordenados y ad hominem con los que ejecuta el presidente su diatriba contra el periodismo, no los medios, contra periodistas, no los medios ni el periodismo, viene acompañado de una serie de conversaciones amables con periodistas afines, Kavak, Viale, Trebuch, que hay una especie de ranking que hacen en el programa de Diego Iglesias en Radio Con Vos, donde van analizando quién tiene más entrevistas hechas con el presidente, con la difusión de discursos muy, muy positivos, casi militantes, bien ideologizados sobre lo que sucede con la gestión de gobierno, lo que hace la derecha diario, por ejemplo, o la presencia de periodistas militantes confesos en el escenario que creó el gobierno de las conferencias de prensa, como la presencia de este periodista español, Javier Negre, que plantea ataques muy furibundos contra lo que él denomina son los zurdos. Eso combinado con el ejército de trolls, y con una especie que podríamos decir de paramensaje o de mensajes que no tienen al gobierno
como su usina propaladora, pero que son productores que oscilan en la órbita satelital del gobierno, que cuentan con dos características. Se montan sobre un enojo muy expandido, primer elemento. Segundo elemento, son un enojo con la política, digamos, ¿no? Y con los políticos. Segundo elemento, son fervorosamente antikirchneristas, pero muy, muy fervorosamente antikirchneristas. Y en tercer lugar, sucede en los medios de comunicación. Y de eso tenemos un segmento en audio para escuchar de lo que pasó este fin de semana en la mesa de Mirta Legrand, en ocasión de un intercambio que se dio entre una periodista que ha sufrido ataques del presidente y Alfredo Casero, que sería uno de estos propaladores de discursos que satelitalmente defienden los intereses del gobierno, pero no están sostenidos desde el gobierno. Lo escuchamos. Vos decís que el periodismo lo apoyó Alberto, nunca comunicó nadie a Alberto. El periodismo dice lo que quiere otro que le diga. Pero espera, el periodismo como concepto no existe. El periodismo no existe. Hay periodistas y periodistas. Hay de todo. Sí, como claro. hay sindicalistas y sindicalistas, sí. como hay políticos y políticos. Yo le pedí en su momento que se colegiaran, porque si es lo mismo... No, la colegiación es el principio de la... A ver, ¿qué querés? ¿Querés volver al carnet de periodista, que era el que estaban los milicos? ¿Sabés para qué estaba el carnet de periodista? Para saber quién era periodista y quién no. ¿Y quién es periodista y quién no? La libertad de expresión no admite la matriculación de los periodistas. Yo, por ejemplo, creo que escribí 10 años en La Razón. Nunca fui de periodista, porque para periodista necesitas tener un montón de acreditaciones morales y también... Para escribir y expresarte en los medios, y por eso los periodistas rechazamos la matriculación, rechazamos, viste que ahora el gobierno había pedido, Milei había pedido... Menos mal que pasa, entonces podés dejar entrar a un quirófano a operar a tu hijo, a la doctora Rímolo. Podés llamar a la doctora Rímola, sí lo comparo, porque un desastre, una cosa que hace el periodismo, una sola mala cosa que hace el periodismo termina con la realidad de las personas. El daño que le hicieron fue muy grande, hasta hoy a la gente mayor. A la gente y a la gente mayor. Háganme lo podemos charlar si quieren. Escúchame. Perdóneme, señora. Háganme este programa fácil, por favor. Ahí escuchábamos a Mirta Legrand, en una situación, un debate, una discusión que se dio entre Alfredo Caseros y Mónica Gutiérrez. Estaba también ahí como medio de fondo, aparecía Babi Echecopar, ¿no? Diciendo algunos comentarios que eran muy difícil de comprender, pero ahí estaba entonces este propalador, ¿no? Como lo llamaste, Santi. Claro, ahí lo que encontramos es una especie de... bolsa en donde quedamos todos en el mismo lodo manoseados, como dice el tango, ¿no? Sí. Porque no es un discurso que esté sustentado o sostenido desde el presidente, que materialice su encono con los periodistas, pero que está legitimado por el encono y las agresiones cotidianas que el presidente lleva adelante contra los periodistas. Si el presidente trata y maltrata a la figura de los periodistas, ¿por qué no lo podría hacer cualquier persona, entre ellas un intelectual, un actor de los medios de comunicación, un personaje reconocido, un artista, no sé cómo ponerle a Casero? Primera cuestión. Segunda cuestión, esa agresión y esa acusación infundada, no hay ningún dato, no hay evidencia, no hay argumentación que sustente el enojo que manifiesta Casero. Está basada en el enojo, básicamente, que acá tenemos un antecedente bastante sencillo de recordarlo, lo analizamos en Fuerte al Medio el año pasado cuando sucedió, que es aquel golpe en la mesa cuando Casero se enoja con ustedes los periodistas, ¿se acuerdan? En la mesa de la Nación, que termina hablando de los pantalones chupines y golpea la mesa. ¿Te acuerdas, May? Sí, cómo olvidarlo. ¿Hola? Hola, Santi. Sí, te decía que sí, que era imposible de olvidar. Imposible de olvidar. Exacto, imposible de olvidar. Entonces, pero no estoy vinculando lo que Casero hace con los periodistas, sino que estoy contextualizando los efectos que genera el ataque contra los periodistas y las periodistas que habilita el presidente. Tercera cuestión, hay una situación interesante que se da en este programa de Mirta Legrand, que es que este discurso termina como corriendo cada vez el lugar de enunciación y la temática cuando se lo intenta desarticular con preguntas. Desde la sólida interacción que habilita Mónica Gutiérrez hasta algunas de las respuestas que no en este corte de audio, pero en otros segmentos del programa tuvo
Babi Echecopar, se queda como pedaleando en el aire el encono de Casero, porque termina diciendo, bueno, el daño que ustedes le hicieron a las personas mayores. ¿Cuál es el daño que le hicieron a las personas mayores los periodistas? Supuestamente, cuando defendían la cuarentena, tengo para mí que Mónica Gutiérrez fue una persona muy contraria a los lineamientos del gobierno nacional de Alberto Fernández, por ejemplo. Pero y después está el tercer elemento, que es esta idea de basar las afirmaciones en una especie de teoría conspirativa. Decir, como dice Casero en el comienzo del audio, que el problema de este texto es que el periodismo está ocultando una noticia mucho más grave, cuando habla todo el tiempo de la denuncia de Fabiola contra el presidente mandato cumplido, Alberto Fernández, tiene el mismo sustento que decir, ustedes le hicieron mucho daño a los abuelos. Es decir, es una pura interpretación, no hay evidencia, pero a la vez está alojada por la legitimidad que le otorga el ataque constante del presidente Milei a los periodistas. Esto fue retomado, por ejemplo, en el día de ayer en la columna de Morales Solá en La Nación, una columna escrita antes de un nuevo ataque hacia la figura de los y las periodistas, pero en esta forma de defensa corporativa y reduccionista de la concepción del derecho a la información, ¿no? Si ustedes revisan la columna de Morales Solá, lo que van a encontrar es este planteo de un ataque a la libertad de prensa. De nuevo, eso implica el reduccionismo del derecho a la información, al derecho de las empresas de medios, la libertad de expresión reducida a la libertad de prensa. Pero lo que vemos es que se da un constante mecanismo de interacción, de producción social de sentido, de intercambio siempre enojoso, siempre basado en el agravio, siempre basado en la agresión, y que no genera ningún tipo de ámbito público de debate atractivo para pensar mejores condiciones, no solo del desarrollo de la comunicación y la prensa, sino del debate público. Y esto solo parece tender a profundizarse en una sociedad que ya viene hace muchos años polarizada en términos políticos y que va camino a una polarización de nuevo tipo. Ya no está polarizada en torno a la figura de Cristina Fernández, está polarizada en torno a la figura del presidente Milei, que tiene en su modo de interactuar con las otras personas, sobre todo con un par de profesiones muy relevantes para su actividad, los economistas y los periodistas, muy agraviante y apoyado en una base de sustento social que hasta que no se horade entenderá que criticar de este modo, sin argumentos sostenidos y con agravios personales, es la forma de debatir en el ámbito público en la actualidad. Sí, y ahí sumo algo, Santi, en esto que venís diciendo, que tiene que ver con lo que mencionaba Casero, al pasar, que es esto de la colegiatura del periodismo, que vos bien decías, bueno, él lo tira, ¿no? Como, bueno, la colegiatura del periodismo, sale Mónica Gutiérrez claramente ahí con un posicionamiento muy fuerte y claro sobre qué significa, pero esto sumado a que hace menos de 2 meses el gobierno nacional intentó hacer algo similar, ¿no? Donde publicó un formulario donde periodistas debían inscribirse para, no lo llamaba matriculación, lo llamaba de otro modo. Y sí, carnet habilitante, ¿te acuerdas? Ahí está, carnet habilitante, que bueno, que a los poquitos, creo que al día siguiente de haberlo publicado, claramente lo dio de baja, pero bueno, hay como una avanzada sobre ciertas cosas, recula, pero sin embargo instala el tema, ¿no? Totalmente. Había en la época del macrismo una lógica del si pasa, pasa, ¿se acuerdan? Lo tiro y veo cómo reaccionan. Hay algo de eso ahora. También puede ser que en el momento algún abogado les dice, mirá que acá te vas a comprar un problema, saquen ese formulario de circulación, pero claramente eso es imposible no poner en relación esa demanda de la matriculación de la actividad que hace Casero, una demanda que además de basarse en el desconocimiento más profundo, atrasa 40 años, con el intento de tener la lista de quiénes son los periodistas, que es el objetivo de el carnet habilitante que había lanzado como política pública el gobierno hace un par de meses. Por eso decía al principio, no vienen de la misma usina discursiva, no son los mismos los ataques que el presidente Milei realiza en términos personales y desde su rol de presidente, que lo que hace Casero como propalador de un discurso satelitalmente favorable al gobierno de Milei, pero todos son este caldo de cultivo en donde
se individualiza y se habilita a la agresión constante a todo aquel que sostiene un discurso que no es favorable al gobierno. Si lo hace el presidente desde su figura pública es mucho más grave. De hecho, por ejemplo, no por victimizarme para nada, me da risa y me enorgullece, yo no puedo leer los tweets del presidente porque me tiene bloqueado, y eso podría ser hasta caso de judicialización, porque me impide el acceso a la información. Digamos, Twitter en algún momento le dijo al presidente Trump que no podía bloquear seguidores, y eso es mucho menos grave que las agresiones que algún gil puede hacerle por la calle a alguna figura del periodismo que ha sido vituperada por alguno de los tweets del presidente en este contexto, ¿no? Donde el conflicto y la agresión parecen dominar la escena. Santi, muchísimas gracias por esta columna, por estas reflexiones, por este análisis, que claramente seguiremos de cerca porque como vemos o venimos viendo, esto no es algo esporádico, sino que se hace cada vez más constante, ¿no? Esto llegó para quedarse, lo seguiremos analizando. Gracias, Santi, abrazo muy grande, buena semana. Lo mismo, un abrazo fuerte. Gracias. Pasó Santi Marino al aire de Fuerte al Medio, aquí en Eso que Falta.